Avísame cuando se grabe. Sí. Ya, comenzamos. Ahora sí. ¿Está grabando? Sí. Ok. Adelante. Hoy, 26 de septiembre de 2022, a la hora de costumbre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ok, tenemos otra sesión. No, no es una bata de laboratorio, es una camisa, hombre. Ok. Bueno, que es una bata de laboratorio. No, 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 no. Bueno, yo soy un científico, así que... Bueno, fíjense lo siguiente. Hoy tuvimos, hace un ratito, tuvimos una buena conversa con Sandra Álvarez, que está aquí. Entonces, Sandra me pregunta si estas clases, si yo tengo un programa, si seguimos un orden, porque ella es un poco cuadriculada si seguimos un orden. Entonces yo le dije que sí, yo también soy un poco cuadriculado, sigo un orden, pero yo no he dicho cuál es ese orden. Porque si yo hubiera dicho, este es el programa que vamos a seguir, tal fecha, tal tema, tal fecha, tal tema, 1, 2, 3, 4, 15, así como hacen los profesores tipo José Luis Tapia Rocha, ¿ok? No lo hubiera podido alterar en algunas fechas, como de hecho lo hizo, ¿ok? Seguimos un programa, pero se presentan eventos, una elección aquí, un golpe de Estado allá, una manifestación de protesta, incendian la casa, el Parlamento en Paraguay, cosas por el estilo. Entonces tenemos que alterar, a veces yo lo he hecho, fechas, temas, prioridades, tenemos que alterarlos. Si yo hubiera dicho, seguimos este programa y tal, no lo hubiera podido alterar, porque si lo alteraba, entonces iba a armar un bochinche, se iba a confundir todo el mundo. ¿Ok? Además, la gente le da importancia a cosas que la verdad para mí no son tan importantes. Pero yo hago la voluntad del pueblo, ¿ok? Yo sé que para mucha gente Meloni es súper importante. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio ahí para hablar de Meloni un poquito. De hecho, preparé esta paginita para hablar de Meloni, ¿ok? Para mí Meloni no es tan importante. No, porque yo no veo la foto, yo veo la película. A ver si nos entendemos, ¿ok? Entonces, en Italia, y de hecho yo preparé la segunda parte de reformas limitadas con Italia allí. En reformas limitadas hay 2 cartillas que tenemos pendientes, no importa, porque total no tenemos fecha para terminar y tal, así que tiempo hay, ¿ok? Donde están los países que empiezan por I, a propósito de BRICS y PIGS, se estudia el caso de Italia junto con Irlanda, Islandia, otros países donde hay en Italia, por ejemplo, forcejeo entre la izquierda que suele apoyar, suele ser una izquierda tecnocrática, europeísta, ¿ok? Y la derecha, que es una derecha nacionalista y conservadora, más de centro que extremo, ¿ok? Entonces, bueno, ayer hubo un cambio, ¿ok? Cae Draghi, sube Meloni, ¿ok? Pero el forcejeo va a seguir, ¿ok? Es una pulseada. El cambio consiste en que los que estaban en el gobierno pasan a la oposición y los que estaban en la oposición pasan al gobierno, pero nada más. Para mí, y esto es una opinión personal, no es obligante, ayer domingo fue más importante el referéndum en Cuba que la elección en Italia.
¿Por qué fue más importante el referéndum en Cuba? Ah, porque Cuba resuelve la incongruencia, pues. Por eso preparé esta paginita, posturas congruentes versus posturas incongruentes. Cuba ayer acabó con la incongruencia y el régimen mandó a aprobar un referéndum, ¿okay?, con matrimonio homosexual y adopción homoparental. Es decir, el gobierno de Cuba, y es importante porque hay gobiernos como Nicaragua, Venezuela, que dependen de Cuba en mayor o menor medida, la influencia ideológica, el Pepe Mujica, la izquierda chilena. Si Cuba ha sido siempre y sigue siendo el gran referente, no toquen a Cuba y tal. ¿Ok? Y también Petro en Colombia y demás. Entonces, para América Latina al menos, ayer fue más importante ese alineamiento del gobierno de Cuba con el correctismo político y el marxismo cultural. ¿Ok? Porque eso refuerza enormemente el poder del gobierno cubano, la influencia internacional, etcétera. ¿Ok? Y yo lo venía diciendo. Porque ¿quién impulsó la ideología de género en Cuba? Y la hija de Raúl, pues. La hija de Raúl. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar más tarde o más temprano, en cualquier momento, porque ahora, como la Agenda 2030 y todo el globalismo mundialista y tal, va a castigar a Cuba, va a sancionar a Cuba, la va a excluir de ciertos foros internacionales y demás. No, ahora no, porque en Cuba no hay café, ni azúcar, ni carne, mucho menos, ¿ok? Pero los homosexuales se pueden casar y las lesbianas y pueden adoptar niños. Para mí ese es un cambio más drástico que el de Italia. El de Italia, bueno, sí, estaban... A ver, ¿qué pasó en Italia? Y bueno, la centro derecha, yo quiero darle las gracias a Chiapas Muralles, que tradujo los 25 puntos del partido Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, los 25 puntos, si ustedes lo ven, y quiero darle las gracias porque él hizo Cultura 5R. Él no dijo, hay que traducir, él dijo, aquí está, ya lo traduje, ¿ok? Ya lo tradujo, si ustedes pueden ver, es un programa de centro derecha, o centro derecha mala, como diríamos con Juan Alberto, ¿ok? Un programa de centro derecha, además pro-Ucrania, ¿ok? De manera que, claro, lo que pasa es que Meloni tenía un tema personal con van der Leyen, la señora que preside la Unión Europea, ¿ok? No se pueden ver las mujeres, y como dice Angie Camacho, guerra de mujeres, tercera guerra mundial, ¿ok? Tenía una cosa personal con van der Leyen, ¿ok? Y se impuso. ¿Ok? Porque van der Leyen amenazó que si votaban los italianos a Meloni iba a haber sanciones, iba a haber problemas y tal, y qué sé yo. ¿Ok? Pero ganó Meloni. Ok, ¿por qué gana Meloni? Bueno, porque es una cara nueva, encima mujer, ¿ok? Y se impuso no solo a Draghi, a la izquierda, al centro izquierda y demás, y al europeísmo, se impuso a los líderes tradicionales de la derecha, varones, como Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, porque, bueno, la gente está en antipolítica y da todo lo político. Entonces, una cara nueva, ¿ok? No es neofascista, es neoberlusconista en todo caso, ¿ok? Neoberlusconista. Y Berlusconi posiblemente sea presidente del Senado, ¿ok? En esta legislatura.
Para mí, honestamente, no es tan importante. Pero la gente, incluyendo la gente nuestra, ¡uy, Melón y tal, y qué sé yo, y tal! Y un montón de gente festejando. ¿Festejando qué? No hay nada que festejar. ¿Ok? Pero hay un detalle que me señala José Luis Tapia. Hay un hambre de celebración, hambre de festejo. ¿Ok? Entonces quieren festejar cualquier cosa. Ahí salió nuestro querido amigo Humberto Pérez Fray. Sí, sí, la economía liberal. Economía liberal por ninguna parte. ¿Ok? O sea, en ninguna parte dice economía liberal. 25 puntos, revíselo uno por uno, dele la gracia a Chapas Murasio. ¿Ok? Ahí no hay nada de libre mercado, nada de laissez-faire, no hay nada. ¿Ok? Ah, pero tienen que festejar. No hay nada que festejar. The West is over. ¿Ok? En Occidente no hay nada que festejar. Ahora vamos a ver un poco por qué. Pero está ese tema del hambre de festejo y celebración y tal, y bueno, y qué pasa. Bueno, no hay nada que festejar en Occidente, vamos mal. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos mal por la incongruencia, por eso, por la incongruencia de la derecha. Vamos mal. Si alguien quiere festejar, yo voy a festejar el 26, creo, el Congreso del Partido Comunista Chino, porque ahí hay libre mercado, por lo menos de las empresas medias para abajo, y no entra la ideología de género, ¿ok? No entra el ecorrojismo y la Agenda 2030, no. Entonces yo voy si todo sale bien en el Congreso del Partido Comunista Chino, yo voy a festejar ahí. ¿Ok? Pero están a golpe de Estado en China. No hay golpe de Estado en China. Lo que hay es el forcejeo adentro del Partido Comunista entre las diversas facciones. ¿Ok? Hay algunas de esas facciones ya quieren reemplazar a Xi Jinping, eso es verdad, pero no hay ningún golpe de Estado. En el Congreso van a hacer lo que hacen en todos los congresos, que es lo que hacen los políticos. A ver, ciencia política, un poquito. ¿Qué hacen? Contarse. Lo digo de vuelta por si acaso no quedó grabado. Contarse. En el Congreso se van a contar, ¿ok? Bueno, hasta ahora las cuentas pre-Congreso le dan a Xi Jinping un margen, aunque ajustado, para quedarse. Posiblemente se quede, ¿ok? Entonces, pero la manera como mienten los medios occidentales es terrible. Meloni, extrema derecha. No es extrema derecha. En China, golpe de Estado. No hay golpe de Estado. La economía china va cayendo. No va cayendo. Puede cometer algunos de los errores que cometió el Occidente y hundieron al Occidente, eso sí. Puede, pero vamos a ver, ¿ok? Rusia está perdiendo la guerra. No está perdiendo la guerra. Ahora, eso sí, la OTAN está cada vez más provocadora. Desde el día 1, es decir, desde febrero de este año, la OTAN amenaza con armas nucleares. Y cuando Putin responde, bueno, yo también tengo armas nucleares, ¡oh, Putin amenaza con armas nucleares, amenaza! ¡Oh! Bueno, Estefano, sí. Así estamos. Occidente is over. En China, conversábamos recién con Tapia, hay más libre mercado que en Estados Unidos y menos peso del Estado en la economía. Eso siga a nuestro amigo Adrián Díaz Marro. Ok, ahí tiene muchos videos con cifras, con datos, etcétera, en contra de los medios occidentales y su agenda globalista, planetaria, de gobierno único mundial, que están cada vez más mentirosos. Ahora son mentiras descaradas. Mire, con las vacunas, bueno, no quiero hablar mucho del tema de vacunas y demás.
si usted quiere celebrar algo, celebremos los nuevos tigres asiáticos. Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, Tailandia, nuevos tigres asiáticos. Lamentablemente, los leones africanos se quedaron un poco en la parada, ¿no? Ay, qué pena. Pero hay más tigres asiáticos, ya no son 4, o 4 dragones y eso, no, ahora hay más. Y bueno, China es la que está empujando y fogoneando. Claro, eso es esfera de influencia. Que China, dicen, que se lleva mal con Rusia. Sí, es verdad que se lleva mal con Rusia. ¿Okay? Entre otras, hay reclamaciones territoriales pendientes que tiene China. Adrián Díaz ha hablado de ese tema. Sí, es verdad, no se llevan bien Rusia y China, pero la torpeza y la agresividad de la OTAN está haciendo que China y Rusia vayan resolviendo sus diferencias, vayan comerciando con moneda que no es el dólar, de momento van rublo y yuanes y tal, van aumentando su comercio, su interdependencia económica, lo que hacemos los liberales, aumentar la interdependencia económica, ¿ok? No lo que hacen estos conservadores estatistas. Creo que estoy siendo claro. ¿Ok? Después vamos a ir al chat y vamos a ir a que todo el mundo hable y diga y pregunte y observe y comente y opine. ¿Ok? Bueno, y digo esto porque no hay nada que celebrar en Occidente. Yo no encuentro nada que celebrar en Occidente. ¿Qué voy a celebrar? ¿A Meloni? No, ¿por qué? Bolsonaro ya perdió, ¿ok? Bolsonaro perdió, por eso está haciendo lo mismo que Donald Trump. ¡Ay, me hacen fraude! Lo mismito que el chapucero ignorante del señor Donald Trump, ¿ok? Yo no voy a celebrar a Bolsonaro, lo siento mucho. O sea, Vox de España, bueno, voy a grabar 2 videos, uno con Okada para el kiosco del profe y otro con José Carlos para lo que grabamos para lo que era el conversatorio. Vox de España tiene una explicación, ¿ok? El fascismo catalanista. Y voy a hablar de eso y voy a explicar bien. Hay 4 videos excelentes del diario El Mundo para entender el fascismo catalanista, que fue lo que impulsó a Vox. Si no hubiera sido por el fascismo catalanista, el golpe de Estado, porque ahí sí hubo un golpe de Estado, el golpe de Estado que terminó, que hizo la declaración de independencia, por la cual fueron presos los independentistas, los líderes, y ya fueron indultados, hace un año que fueron indultados, ¿okay? Eso sí fue un golpe de Estado. Y el fascismo catalanista nos permite ver mucho del fascismo, las nuevas formas de fascismo que surgen. Entonces, habíamos empezado una especie de glosario, porque siempre me piden glosario. Ok, perfecto, vamos con glosario. Vamos en el glosario, marxismo clásico y marxismo cultural. Marxismo clásico, el programa de 10 puntos del 48 contra el capitalismo, reeditado por los congresos de la 1 y 2 internacionales, transformados en leyes malas que les permitieron a las izquierdas tomar el poder mediante el control de la economía y de la educación en el siglo XX y montar así el Estado profundo. En los videos del diario El Mundo sobre el fascismo catalanista te muestran el Estado profundo. Ahora, los fascistas son increíbles, nos acusan a los demás de fascistas, ¿ok? Y el mismo Puigdemont dijo, en España hay un Estado profundo. Ellos tienen un Estado profundo fascista en Cataluña. Ellos, pero acusan de fascista a los otros.
el personal militante muy bien pagado, que permanece fijo y enquistado durante muchos años con sus estrategias y tácticas mientras los gobiernos cambian. O sea, en Italia cambió el gobierno, sí, pero el Estado profundo sigue ahí. ¿Ok? ¿Ves por qué no es tan importante para mí Meloni? Marx y Engels fueron congruentes, consistentes, entendieron perfectamente que el capitalismo va siempre de la mano con los valores conservadores. Y el patriotismo sí es un valor conservador, pero no el nacionalismo, que es de izquierda desde la Revolución Francesa. Incongruentes son las derechas de hoy, divididas entre los defensores del libre mercado con posturas y valores progres, los liber progres por un lado, y por otro lado los acérrimos defensores de valores conservadores con postura antimercado, nacionalista, a veces estatistas, siempre. Eso es incongruencia y por eso estamos mal. Mucha gente de la que se ha ido de aquí, de las 5 reformas, de la realidad, se ha ido porque nos ven como perdedores. Y es probable que somos perdedores y no tenemos recursos, somos poquitos, no tenemos apoyo, porque somos congruentes. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que la derecha, la mayoría, esté dividida de manera inconsistente? No entendieron lo que Marx y Engels entendieron perfectamente, que el libre mercado y los valores conservadores van juntos. Si no entienden, bueno, ¿qué culpa tiene uno? Entonces, ¿cuál es el marxismo cultural? El marxismo cultural es el de las obras juveniles de Marx y Engels, de Marx, y el origen de la familia. Fíjese que es la familia, mire cómo pone Engels el título del libro: el origen de la familia, la propiedad y el Estado. ¿Ok? En ese orden. Familia, propiedad y Estado. ¿Estaba Engels equivocado? No, para nada. Engels tenía razón. ¿Ok? El Estado se edifica sobre la familia y la familia, sobre la propiedad y la propiedad sobre la familia. Destruyes la familia, se cae la propiedad, se cae el Estado capitalista y ellos toman el poder. Más claro que el agua. Ah, no, pero anda explícaselo a Laje. Laje no entiende nada. Lucas, otro, no entiende nada. Horacio Justo, no entienden nada. ¿Ok? Entonces, así como el marxismo clásico va contra la economía capitalista y contra la educación privada, eso es lo básico, en 1848, el marxismo cultural es complemento del clásico, no sustituto, como dicen los nueva izquierda, no. Dirigido contra el matrimonio, la familia, la moral y la religión. Y habría que añadir la razón también, ¿eh? Ahí. En el siglo XX sus agendas fueron desarrolladas por escrito: Gramsci, Luca, Escuela de Frankfurt, Tavistock, Freinet, del cual se copió Paulo Freire. No se olvide estos dos nombres que van siempre juntos: Freinet y Freire. Paulo Freire se copió de Freinet. Copión. ¿Ok? Como hacen siempre en América Latina, somos copiones. Hacemos versiones de Freinet para América Latina, Paulo Freire. Hacemos versiones de la teología cristiana, entre comillas, liberal, teología de la liberación. Okay. Somos copiones. ¿Ok? Entonces, se llamó marxismo occidental. Y en gran medida, este nombre es también puesto, marxismo occidental, eso es lo que fue. ¿Ok? Porque en Moscú, mientras tanto esta gente trabajaba en el marxismo cultural, en Moscú se anquilosaba los estudios marxistas. Mikhail Sublov, que era el ideólogo, se hacía viejo y tal, y qué sé yo, y no se renovaba. Sí, es verdad. Por eso, pero como son gradualistas, siempre fueron primero al eurocomunismo y del eurocomunismo al marxismo cultural. ¿Okay?
hay que ver la película, no la foto. La foto te puede decir algo equivocado, tienes que ver la película. Y la película es larga. Ok, vamos, en lo que terminemos esto, que ya falta poquito, vamos al chat. ¿Ok? Bueno, entonces, hoy tenemos la cancha embarrada, porque la histeria anticorrupción fue una táctica genial de la izquierda. Una táctica genial, embarrar la cancha. O sea, lanzar el marxismo cultural desde el poder y desde el estado profundo. Pero al mismo tiempo, embarrar la cancha con la histeria anticorrupción y todo lo que viene con la histeria anticorrupción, la judicialización de la política, impedimento para hablar de políticas públicas, politización de la justicia, crispación, brechas entre este y el otro, brechas o fisuras que en muchos casos son falsas. ¿Cómo me van a venir a mí a hablar de la brecha en Argentina, el kirchnerismo y el macrismo, si son dos gotas de agua, son igualitos? ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes? O sea, la política argentina, en política argentina ahorita manda, como casi siempre, ¿quién manda en Argentina? El peronismo. Ahora, ¿quién manda en el peronismo? Francisco. La política argentina hoy en día se dirige desde el Vaticano. Francisco manda en el peronismo y el peronismo manda en Argentina. No kirchnerismo, porque los Kirchner son medio bastante pro aborto y entonces al Papa eso no le gusta. ¿Ok? De hecho, no puede ni ver a Macri porque Macri también es pro aborto. Con los Kirchner la cosa está más equilibrada porque él es peronista. ¿Okay? Él es peronista desde su juventud. ¿Okay? Y entonces, como él ahora está en el Vaticano, pasó de caudillo peronista a líder global, ¿okay? Culpa de los católicos, ¿okay? Entonces, bueno, él manda sobre el peronismo y el peronismo manda sobre Argentina. Entonces, histeria anticorrupción. Bueno, esto es un poco, este espectro político hay que tomarlo con precaución, ¿ok? Yo lo pongo para simplificar, pero toda simplificación puede servir, pero si viene con aclaraciones, ¿ok? Podría verse a 5 reformas en el centro, ¿ok? Y en la superderecha, ellos, los ANCAPs y tal, pero randianos y todo eso, podría. Y la izquierda entera en el otro extremo, marxismo clásico y a la vez cultural tipo Cuba. Izquierdas conservadoras, socialistas que no aprendieron bien a Marx o lo dejaron de lado, tipo Evo y Castillo en América Latina, y ojo, el Partido Comunista Chino que enterró el manifiesto y enterró el marxismo cultural también, ojo, con China, el Partido Comunista y demás. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos nosotros que somos congruentes, por eso somos liberales y conservadores, solo por haber entendido lo que Marx y Engels entendieron perfectamente, que los valores conservadores iban junto con el libre mercado. Si no hay libre mercado, o sea, no puede ir el libre mercado solo sin valores conservadores. Y si no, pregúntale a los chinos, ahí no entra la ideología de género, ¿qué más conservador quiere? ¿Ok? Entonces, estatistas conservadores, derechistas que no aprendieron economía, ¿ok? Bolsonaro, Vox, Meloni, Liber Progress, socialistas que aprendieron economía, parafraseando a Hayek, ¿okay? Podrían estar en la pero necesitamos aclaraciones aquí porque el anarquismo siempre fue de izquierda. Entonces, lo que tenemos sí es la derecha dividida y por eso los que se van de aquí nos ven como perdedores.
¿somos perdedores? Bueno, en cierto modo sí, somos poquitos, no tenemos apoyo, no tenemos dinero, no podemos entrar con algún diputado, las leyes contra los partidos políticos nos tienen ahorcadísimo. Hoy tuve una conversación con de Argentina, pues con Cialdella, y me decía que tiene ese... Cialdella está totalmente de acuerdo con Cinco Reforma y con el Foro Liberal de América Latina, pero ahorita está ahorcado porque no tiene dinero y está luchando contra la ley contra los partidos políticos en Argentina, porque quiere tener un partido registrado con un equipo, ya hablamos y tal, pero está muy ahogado. Entonces tenemos la derecha dividida. Cuando llegan al poder los estatistas conservadores tipo Bolsonaro no hacen reformas liberales. La grabación del miércoles, el título va a ser ¿por qué Bolsonaro fracasó? Pero no en términos de preguntas, yo no estoy preguntando nada, yo doy por hecho que Bolsonaro fracasó y voy a explicar por qué. Por incongruente. Porque usted, si no hace reformas liberales, no está desmontando al Estado profundo, no está quitando a la izquierda el poder y se lo va a terminar comiendo. Y los liberales son muy poquitos y están muy lejos del poder. Pero si llegaran, las izquierdas también se lo comerían. De entrada le gritarían facho y así lo intimidarían y paralizarían como le pasó a los liberprogres que fueron con Macri. ¿Ok? Bueno. Ya puedes quitarlo, José Luis, y gracias. Vamos ahora al chat. Ok. Oh. Un liberal, bueno, sí, sí, bueno, ¿qué va a ser? Daniel dice que celebra todos los días que el capitalismo no se haya derrumbado y se mudara a Asia. Bueno, eso fue lo que pasó. El capitalismo se mudó a Asia, ¿ok? Específicamente a China, y de China se expande hacia la esfera de influencia de la China, que es el Mar de la China y todo eso, el sudeste asiático en general. Los países de Indochina y otros que están por ahí, ¿ok? Asia. Asia para el sur y para el occidente la nueva ruta de la seda. ¿Okay? Estamos pendientes para estudiar la nueva ruta de la seda, pero eso siga el canal de Adrián. ¿Okay? Entonces, el capitalismo no se acabó en Occidente. ¿Okay? Por eso no hay nada que celebrar en Occidente. En el Asia, sí. Javier Nieves, de Venezuela. Bueno, Javier Nieves de Venezuela. Conservadores incongruentes son los conservadores antimercado. Pero no podemos engranar, no hay caso. Ellos están enamorados de Laje y de Lucas y de, ¿cómo se llama el otro? El peruano Miklos Luca, y bueno, y son miles y decenas de miles que ven sus videos. Pero además quiero señalar otra cosa. Algo que nos está jugando muy en contra a los políticos en general y a los políticos liberales más específicamente son las redes sociales. Las redes sociales le dan espacio, ¿ok?, a la generación narcisista. Las nuevas generaciones que manejan muy bien las redes sociales y todo eso, las nuevas generaciones narcisistas, ¿ok?, que lo que quieren es expresarse, emitir su opinión. Y entonces, a mí me lo han dicho y lo dicen también, nunca van a entrar a un partido político porque un partido político me va a imponer su opinión y no me va a dejar expresarme. En cambio, las redes sociales me dejan expresarme. Y ahí tienen todos los
Liber Progres, por un lado, y los conservadores estatistas, por otro lado, expresándose en las redes sociales y vomitando su odio contra los partidos, contra la democracia, contra los políticos, etc. Y creen que con un meme, o con un post, o con un trino, ya cumplieron con su deber cívico. Ya se expresaron, emitieron su opinión. Dijeron, Castillo es bruto en el Perú. O diciendo, el peronismo está derrotado en Argentina. No, no está derrotado, va camino de ganar las próximas elecciones. Lo que hay que ver es quién va a ser el candidato. ¿Ok? Y del otro lado también hay que ver quién va a ser candidato. Bueno, entonces, en mi época no había trinos, no había post, ¿ok? Entonces, y no había tampoco esa narcisista necesidad de expresarse, ¿ok? Y uno quería cambios políticos, entonces iban los partidos políticos, pues. Ahí estaban los partidos, estaba el Partido Peronista, estaba la UCD, estaba UDELPA, había partidos de derecha, siempre hubo en Argentina. Que no venga Milei ahora a decir, por primera vez los liberales, tercera fuerza. Siempre hubo una tercera fuerza liberal en Argentina, en las épocas de Aramburu, de Francisco Manrique, después de Alzogaray, López Murphy, siempre, y siempre estuvieron de tercera fuerza. Que no venga Milei a mentir, que no mienta, porque es que ese es otro rollo. Las redes sociales sirven para mentir. Puedo repetir, decir una mentira y repetir y repetir y repetir y repetir esa mentira. Y la gente lo cree. Entonces, las redes sociales sustituyen a los partidos políticos, la actividad política, y en todo caso las marchas. Las redes sociales y las marchas. ¿Cuánto tiempo hace que están en Cuba con marchas? No hay, desde antes incluso de las redes sociales. Y en Venezuela, mejor ni hablo. ¿Ok? O sea, las redes sociales y las marchas de vez en cuando. Y eso es todo. Partido político, 5 reformas, un programa, una hoja de ruta. Ah, no, eso no. Bueno, eso nos juega en contra. ¿Qué vamos a hacer? Eso para Javier Nieves, espero que les esté... Digo esto porque Javier Nieves es menor que yo, pero no es tan jovencito. Entonces, Javier Nieves vivió la época pre-internet, Javier Nieves, ¿ok? Yo la viví en mitad en Venezuela y mitad en Argentina, así que yo sé de lo que estoy hablando. El cambio que ha habido con la internet y las redes sociales. Un cambio que tiene muchas ventajas que yo aprovecho todos los días, pero también tiene lado B, también tiene lado malo, que la gente cree que es suficiente con redes sociales y en todo caso, si no alcanza con redes sociales, una marcha y ya está. Alberto, discúlpame. Lo Ajá. que pasa es que escribí la pregunta, te la escribí antes de que tú ya ibas cerrando, ¿no? Y yo estoy Ajá. tomando las notas. Es evidente que quizás no estuvo expresada de la mejor manera, pero sí, la congruencia nuestra es el fusionismo de los liberales como nosotros se hace con conservadores que son congruentes con los valores conservadores y ya. Creo que esa es la respuesta. Obviamente no podemos, con los que no son congruentes, no podemos. Ese choque es un choque muy fuerte, ¿no? Así es. Por Así eso, es. vale. Gracias, gracias. Dice Sandra, gracias Javier, dice Sandra, por cierto, la gente tuya, yo me iba a salir de ese chat, Javier, la gente tuya está más perdida que el hijo del Inver, para decirlo en venezolano, ¿ok? Está más perdida que el hijo del Inver. Bueno, te hice ya el comentario, que lo conversamos hace 2 días tú y yo por el privado. Sí, sí. Nosotros, un grupo de nosotros, no lo he hecho público porque siempre va a ser lo mismo. Esto me hace recordar a los trotskistas. Creo que tú conociste a Moisés Moleiro, ¿no? Y Claro Moisés que Moleiro sí. tenía aquel chiste. Los trotskistas cuando llegan a 3 se dividen. Entonces,
Entonces, ese ¿Por estigma, qué, por qué cuando llegan a 3? Porque ahí se puede armar el 2 contra 1. claro. Hay un Entonces, libro sobre eso, se llama Theodor Kaplow, se llama Teoría de las alianzas en las tríadas. Si no hay tríada, no hay alianza, porque si hay solo 2, claro. no hay alianza. La alianza, la posibilidad de aliar 2 contra 1 aparece con el tercero. Bueno, nosotros, el grupo se abrió, yo te dije, entonces en cualquier momento hablo con Daniel y entonces, y por supuesto contigo, y vemos cómo se retoma, pero con Partido 5 Reformas. ¿Ok? Listo. Perfecto, y gracias. Ok, dice Sandra. El DAT, el Oliver Progre, eso es verdad en Costa Rica. Los zurdos en Costa Rica los llaman clasistas y tenemos una representación Liber Progre en la asamblea. Bueno, era el partido de Eli Feinsack, ¿no? Creo que te refieres a ese partido. Era un partido. Chismes y cuentos, y sí, porque politiquería, ¿ve? Hay mucha politiquería. Francisco tiene algo de fascista y todo peronista tiene algo de fascista, Estefano. Todo peronista, el fascismo está en el ADN del peronismo. ¿Okay? De hecho, Francisco no es que militaba, no, Francisco nunca militó en Guardia de Hierro, que era una organización de la derecha peronista que las izquierdas peronistas tildaban de fascista. Y bueno, eso eran amigos los amigos, más amigos peronistas de Francisco, a los cuales les entregó la Universidad de El Salvador, fueron ellos, fueron los de Guardia de Hierro. De ahí surge la leyenda que Francisco militaba en Guardia. No, no militaba. Decía, el que militaba en Guardia de Hierro era yo. Así que yo sé muy bien quién estaba y quién no estaba. Jorge, fusionismo en la extrema derecha. Puede ser, Jorge, puede ser la izquierda y la... Sí, sí. Por eso digo, ese espectro que está ahí es con observaciones. ¿Ok? Ahí Jorge Chapa, nos habla de Lee Strauss, que también es derecha mala, muy mala, nada que celebrar en Yuki, de Wesley Sauber. Ok, los Liber Progre, dice Estefano, se corrompen por falta de una moral conservadora y no tener principios liberales per se. Ok. Aleida, ¿cómo estás? Están de gira. Bien, profe, gracias. Sí. Dilo ahí comenta, Sí, agarra el sí, micrófono. pues resulta que andan aquí en gira artística, filosófica, política, no sé cómo llamarle, Agustín Poética. Laje, Pablo Muñoz y Torrieta, Miklos Lukács, también ¿cómo se llama? Nicolás Márquez, y me llama mucho la atención porque estuvieron en Chiapas, México. Chiapas es uno de los estados más pobres de México, pero metieron al auditorio principal de Chiapas a 5,000 personas. Los boletos estaban entre 200 y 250 pesos, metieron a 5,000 personas. Si los hubieran vendido todos a 200 pesos, es 1,000,000 de pesos de venta, 1,000,000 de ingresos. No sé cuánto cobren ellos por separado, porque no se presentaron solos, se presentaron con otros 3 ponentes y un grupo musical, pero 1,000,000 de pesos. Mañana están en Puebla, los boletos son más caros, de acuerdo al Sapo La Pedrada. Ciudades de más ingresos filosóficos, más caros los boletos. En Monterrey, pues son más caros todavía que en Puebla, pero mañana están por acá. Y me llama la atención porque tienen un poder de convocatoria impresionante, venden libros, pues es un gran negocio para ellos. Lo malo, y que aquí pongo en mi comentario, es que toda esa gente que llena sus conferencias va y vota por Morena, un partido de izquierda socialista. Entonces, ¿de qué sirve toda esa labor si al final toda esa gente, miles de jóvenes, van y votan por Morena? Gracias, Aleida. Narcisismo e incongruencia. Por cierto, esos dos pueden ser los temas para el octavo foro.
Ya va Juan Alberto, déjame terminar el chat, sigue el chat, por favor. Mira, Aleida Paredes es la coordinadora, gerente general y mandamás del 8º Foro Liberal de América Latina. Que si Dios quiere, haremos mixto, mitad presencial, mitad por internet. Lo haremos mixto, más o menos como dijo Johan Quesada que iba a ser el 7º foro en marzo de este año. Lo haremos en Puebla, México, donde vive Aleida y vive Tony, que es el presidente de Liberemos México. Alan, de aquí de Querétaro, ya dijo que iba a ir, yo voy con él, y de Monterrey va a ir Artemio, ¿ok? Ellos, bueno, diría nosotros, si Alan va, me lleva. Nosotros estaremos presentes, si Dios quiere y todo va bien, no hay rollos con el COVID, y yo en lo personal no tengo problema con estar ilegal, que es como estoy. Aleida, con apoyo de Tony y de Liberemos México, se comprometió a reunir, digamos, unas 50 personas, que yo creo que es lo suficiente, más que suficiente para darle presencia física, ¿no? Unas 50 personas entre Puebla y Morelos, ¿ok? Que ella puede llevar en un salón, ¿ok? Ahí nos reuniremos, pero tendremos todo el apoyo del Partido de Evolución de Perú en la parte técnica con el asunto de Internet. En Perú están Diego Hurtado, José Carlos Hernández y Daniel Ocada, que son capos en Internet y conexiones y todo eso, así que ellos apoyarán, o sea, el gabinete del foro apoyarán a Aleida y Tony y Liberemos México en la parte online, la parte streaming, creo que se dice, ¿no? Entonces tendremos una parte, tendremos gente allí, físicamente. El Chapas Muralle dijo que si no tenía problema con COVID iba a estar también ahí. Quería aprovechar entonces para anunciar el 8º foro. Depende mucho del trabajo que hagamos, lamentablemente en redes sociales, porque no hay otra cosa, de aquí a marzo, 17 y 18, es viernes y sábado, como siempre, ¿ok? Y tenemos 6 meses para fogonear el 8º foro. Ok. Pesos mexicanos, ok. Bueno, ellos son narcisistas y los seguidores también son narcisistas. El problema del narcisismo yo lo detecté hace muchos años entre los millennials, pero no solo entre los millennials, sobredosis de autoestima. Todos los que se fueron de aquí tienen ese problema también, una sobredosis de autoestima. Y si no, siga por Facebook, por Twitter, a los que se fueron de aquí. Y va a haber la sobredosis de autoestima. Bueno, Jazmín dice que la primera vez que vinieron las Márquez a México no cobraban, era gratis, pero ahora cobran. Y sí, siempre son los cristianos los que promovían antes de las votaciones de AMLO para que no votaran por AMLO. Bueno, pero es que también fueron a Colombia a decir que no votaran por Petro los colombianos y votaron por Petro, igual que fueron a Chile a decir que no votaran por Boric y salió Boric presidente. Javier Nieves, contra eso, es muy difícil porque son tercos, son empecinados. ¿Qué vamos a hacer? Esa noticia, dice Chapa, hay que celebrar. Hay que celebrar que ya tenemos una persona que es Aleida Paredes
que va a ser la encargada del 8º foro con su equipo, con Liberemos México. Va a ser mixto en presencial y online, y el apoyo de los técnicos del Partido de Evolución para la parte online. Así que bueno, ahí está. Dice Sandra que... Ah, bueno, Sandra, a vos te queda cerca. Costa Rica, México, estás en una sentada del avión. No, así que empieza a ahorrar. No tenemos fondos, o sea, no podemos pagar ni pasaje ni estadía, así que, pero eso sí, tenemos 6 meses para ahorrar, ¿ok? Bien, Aleira, exacto, lo primero que va a hacer Aleira es lo que hemos hecho siempre, o sea, dar opciones de hoteles, ¿ok? Para que vayan ahorrando, y cada quien en su país averiguará opciones de vuelo a Puebla, posiblemente sea pasando por el nuevo aeropuerto de López Obrador, ¿ok? Entonces, Aleida va a hacer la información sobre los costos de hotel, comida, si alguien quiere algún paseo, y bueno, Aleida es especial para paseos y eventos sociales, ¿ok? Aleida es experta en PR, o sea, Public Relations, así que Aleida se va a encargar de eso, pero cada uno tiene que averiguar en su país cuánto le cuesta llegar a Puebla. Cobrar no es malo, sí. El problema, Yuri, es cobrar para una cosa que no es cierta. No hay nueva izquierda. Y para engañar a la gente con Bolsonaro, con Vox, con Donald Trump y todo eso. Cobrar no es malo, ¿ok? A lo mejor nosotros cobramos alguna cuota para los Cabos Foros, no sé. Eso, Aleida con Tony y con nuestra encargada de finanzas, ¿ok? Va a ver eso. Ok, Jorge Chapas ya dio una entrevista y eso. No hay nada malo en cobrar. El problema es lo que dicen y lo que la gente se cree, no lo que cobran ni lo que la gente paga. Bueno, ok. Vamos con Juan Alberto, adelante. Ok, tocayo, yo ahora que lo que quiero es plantear una suspicacia, ¿no? Una conjetura, más que todo, ¿no? Un razonamiento bien hipotético, pero que creo que tiene lógica. Yo, revisando un poco el programa de esta señora Milone y revisando el programa de López Aliaga, ambos dicen cosas socialistas. López Aliaga, por ejemplo, dice control de precios, regulación de mercados, ¿no? La Miloni habla de proteccionismo y estado de bienestar, ¿no es cierto? Y son apoyados por Laje, Márquez, que alguien los financia para que vayan por todas partes diciendo que voten por estos o por estos y por estos, o que yo hoy día lo he leído a Márquez celebrando el triunfo de Miloni. Ganó la ultraderecha, ganó la derecha. Me da la impresión de que es una nueva estrategia para confundir a los ingenuos y que han vuelto derechistas o ultraderechistas a gente que plantea la agenda de la izquierda. No es casual, no me parece casual y no creo que en la política exista casualidades, pero todas son, ambas por lo menos, las agendas de Milone y las agendas de López Aliaga, que son las que yo he estudiado, son totalmente de izquierda. ¿Por qué el título en los medios caviarizados de ultraderechistas? CNN Internacional, que dijo, ganó la ultraderechista Meloni. Tú lees su programa y dices, ¿dónde está la derecha en este programa? ¿No es cierto?
Igual acá, el ultraderechista López Aliaga alcanza a Urresti. Entonces, ¿dónde está en su programa la derecha, si todo es izquierda? Entonces, mi pregunta, haciendo conjetura, pero creo que tiene lógica, ¿no será una forma nueva de confundir, de mentir, de engañar, para que gente que no se siente comunista, sino anticomunista, vote por alguien que traiga una agenda de izquierda, ¿no? Decididamente sí, Juan Alberto. Yo ya te dije, hubo un cambio en estos youtuberos, ¿ok? Que es que antes eran antipolíticos y ahora se han plegado a la derecha mala. Hay dos cosas importantes. ¿Por qué la derecha mala es mala? Por muchas razones, pero la principal es que se copia de la izquierda. Ahí la tenés a Giorgia Meloni con el welfare state y López Aliaga también. El welfare state requiere redistribución del ingreso, quitarle a los ricos para darle a los pobres, eso es welfare state. Entonces, primero y principal, ahora viene Miriam, primero y principal, la derecha mala es mala porque se copia de la izquierda. Y se copia lo que no debe copiarse, ese es el contenido. Si se copiara alguna de las estrategias, tácticas y tal, sería bueno. Pero se copia el contenido, el programático, ideológico. ¿Ok? Ahora, tú me decías siempre que los youtuberos eran derecha mala también y tal, y qué sé yo. Yo me resistía un poco a eso porque los youtuberos eran antipolíticos, pero ahora resulta que se han plegado. Desde que le dieron, para mí ese fue el punto de inflexión, no sé, desde que en el Congreso del Perú le dieron las medallas, porque tú sabes, o sea, son celebridades egocéntricas, ególatras a morir. Entonces, claro, le dieron una medalla en el Congreso y más. ¿Ok? De manera que sí, ahora hay una derecha mala, que es la derecha mala politiquera de siempre, pero esta vez apoyada desde hace poco tiempo, apoyada por los youtuberos que eran antipolíticos y ahora no. Bien, vamos con Miriam. Adelante, Miriam. Sí, Alberto, solamente para confirmar lo que decías, ¿no? Porque López Aliaga en junio, el 3 de junio de este año, para ser exacta, indicó que él no podía ser de derecha porque la derecha estaba ligada a la corrupción, ¿no? Entonces, no podía estar con esa ideología, ¿no? Entonces está confundiendo la derecha mal. O sea, ¿qué cosa es entonces? No puede ser de derecha por eso, pero sin embargo su programa es bastante intervencionista. Sus bases son de derecha. Y el problema es que sus bases son ignorantes y no entienden nada ni saben nada. El problema son las bases. ¿Ok? Eso es verdad, y te discuten fanáticamente. Sí, y te dicen sí. que estás dividiendo, te dicen. Deberías hacer unidad y no división, ¿no? Entonces, eso es porque hay mucho analfabetismo político, sobre todo en la clase media. Como yo les digo, ustedes aprendieron a leer, pero no leen. Les falta lectura para opinar de política. Así es, así es. Ok. Ahora vamos un poquito con a ver si está Tapia, por favor. Vamos un poquito con el reformas limitadas. Ok, gracias. ¿Cuáles son las lecciones que se aprenden de los países que estamos estudiando allí? ¿Ok? Se aprenden lecciones muy importantes de los estudios de caso. ¿Ok? Aquí tenemos
aquí tenemos lo siguiente. Vamos a empezar con reformas limitadas, no para tener gobiernos limitados, sino reformas limitadas para corregir los abusos más fuertes, más groseros del estatismo, pero nada más. Reformas que le podemos calificar como neoliberales, frustradas, ausentes, tímidas, superficiales, incompletas o revertidas, que no sirven para desmontar el Estado profundo. Hay que quitar a las izquierdas del poder, del gobierno, pero ojo, está el Estado profundo también. Para entender lo que es el Estado profundo, tenemos un excelente ejemplo en el fascismo catalanista. Los 4 videos se llaman Viviendo bajo la dictadura independentista. Diario El Mundo. Puede buscarlo. ¿Ok? Son 4 videos, no son muy largos. ¿Ok? Viviendo bajo la dictadura independentista. 4 videos, no muy largos. Ahí estudiamos lo que es el Estado profundo. La parte 1, el 1 se llama Aulas de Odio y trata sobre el adoctrinamiento y el bullying ideológico en las escuelas. El 2 se llama Catalanes en la Diana. Diana le llaman en España a lo que es el blanco, ¿no? El blanco contra el cual tú disparas, flechas o balas o lo que sea, el blanco. Catalanes en la Diana se llama el 2. El 3 se llama 24 horas con el escolta y está Inés Arrimada que dice algo importantísimo, porque a mí no me gusta su partido, pero dice algo muy importante. El Estado profundo es una cantidad de gente que tiene mucho dinero y está permanente ahí, los gobiernos pueden cambiar, pero esa gente está bien forrada de dinero, ¿okay? Y milita, o sea, es tropa, sargentería y tropa, suboficiales y soldados. Eso en el número 3, es muy, muy importante. ¿Ok? Ella dice, Inés Arrimada dice, el catalanismo es muy caro. Claro, es caro porque hay que pagarle a un montón de sargentos y soldados de tropa que están ahí todo el día 24/7. Es importante ver estos videos. Y el 4 se llama Agentes en Tierra Hostil y trata sobre los policías y los guardias nacionales y demás. Yo voy a grabar mañana con Daniel Okada sobre estos 4 videos y sobre las técnicas. Por ejemplo, la técnica del scratch. Ah, bueno, si tiene para anotar ahí, anote lo siguiente. César Vidal, Preguntas a la Historia, capítulo 23. Repito para que anote. César Vidal, Preguntas a la Historia, capítulo 23. Trata de los scratches. Scratch es cuando van a la casa de un político o una persona indeseable para ellos y amenazan, insultan en la casa, ¿no? Donde está la persona con la familia. César Vidal comenta en el número 23 de Preguntas a la Historia que eso ya existía en Roma, en la Roma antigua, en la República, y servía para apoyar leyes malas, y con los scratches apoyaron 2 leyes malas importantísimas. La reforma agraria, ¿ok? Y la distribución de trigo gratis. O sea, a mí me gusta mucho César Vidal porque él hace lo mismo que yo. Cuando uno estudia historia, investiga, no como Laje, ¿ok? Cuando uno estudia historia e investiga,
las cosas que parecen nuevas no son tan nuevas. Ya esas dos leyes malas estaban al final de la República en Roma y apoyadas con escraches a los senadores que eran contrarios a esas leyes malas. Es increíble. Son cosas que tenemos que aprender. Para eso estamos aquí. Para eso pagamos $15 mensuales. Para aprender todas estas cosas. Para aprender, por ejemplo, aquí en la página 1 de la cartilla, al lado de los PICs, algo muy clave que tenemos que meternos en la cabeza, que es la realidad. El camino a la servidumbre es cuesta abajo. El camino desde la servidumbre es cuesta arriba, porque es el mismo camino de reversa. ¿Ok? Entonces, para que un proceso de transición sea exitoso, seguimos con la transitología siempre, hay una secuencia de 3 factores. Primero que nada, cambio político en los partidos, nada de batalla cultural, no, cambio en YouTube, no, en los partidos políticos. Tienen que ser cambios muy profundos y siempre preceden a los cambios económicos. Por ejemplo, el cambio que tuvo el Partido Conservador con el liderazgo de Thatcher en el Reino Unido, el Partido Republicano con el liderazgo de Reagan en Estados Unidos, cambios en los partidos, son políticos, son batallas políticas, no batallas culturales, como dice Larry. Tercer factor en la secuencia, las reformas económicas deben ser drásticas, a fondo, completas y simultáneas, a fin de elevar los niveles de ingresos reales considerablemente. 3. Porque solo si se aprecian cambios sensibles en los bolsillos de la gente y las oportunidades de ganancia y de mejorar el nivel de vida, se generan los cambios de actitud hacia el capitalismo que muchos llaman culturales, pero que en realidad son ideológicos. ¿Ok? Eso lo vamos a aprender en una serie de análisis de caso o estudios de caso. Algunos de los nombres casualmente empiezan con la letra I: Irlanda, Islandia, India, Israel, Italia, Indonesia, tal vez países de Indochina. ¿Ok? Entonces ahí está, en esta cartilla estudiamos 2 casos. Islandia con el libro de Philip Bagus, que es muy bueno, ¿ok? Porque estudia la economía, pero ojo, ¿ok? Tenemos que estudiar la política. En la página 4 de la cartilla, ahí vemos la política. Fragmentación y predominio de izquierda verde recientemente. Por eso, los tanques de pensamiento, cada vez que hay un milagro económico, o sea, políticas de libre mercado, lo festejan, lo celebran, pero no te dicen de la política. Si la base política para esos cambios es débil, es endeble, puede ser pasajera, y entonces los alineamientos y realineamientos políticos cambian de un día para otro y se fue, el milagro económico se fue a la basura, se acabó. Ahí lo tienen, página 4 de la cartilla. Estudiamos también el caso de Israel, porque la gente no sabe que Israel fue y en gran medida sigue siendo un país socialista. ¿En qué medida no se hizo país socialista? Bueno, hubo privatización, pero recién cuando hubo un cambio político que fue el Likud al poder, desplazando a los laboristas. Bueno, entonces sí, ahí se hicieron privatizaciones, y estudiamos también el sionismo cristiano, la política del Likud. Estoy yendo hacia el final. ¿Ok? Ahora, voy a poner, sí, queda tiempo todavía. Como queda tiempo, vamos a ir aprendiendo lecciones. Voy a poner aquí en
la segunda cartilla en el chat para que la ponga, por favor, Tapia. Seguimos con reformas limitadas, ahí está en el chat. Listo, ahí está en el chat. Seguimos con reformas limitadas. Si, como queda tiempo, quiero que veamos cuáles son las lecciones que se desprenden de los casos estudiados, ¿ok? Entonces, ok. En la cartilla de seguimos, ajá, gracias Tapia. En la cartilla hay lecciones muy importantes, tenemos que aprender, ¿ok? Para hacer las reformas y la transición, estoy en la página 1, el número de partidos no importa tanto. Puede ser uni, bi o pluripartidista. No importa tanto que haya presidencialismo o parlamentarismo, en eso ya lo aclaramos. Fredo Arias está equivocado en eso no tiene mucho que ver. Tampoco importa que haya bicameralismo o uni. Lo que importa es que un partido completo de 4 dimensiones y de derecha neta, no copiando de izquierda, esté firme en alguna de estas 4 condiciones. Sea un partido único, donde no hay otros, caso de China, sea un partido hegemónico, o sea que pasa el 51%. Ojo que Lula puede, el 2 de octubre es la elección en Brasil y Lula puede llegar al 51% y no hay segunda vuelta, que vaya a llorarle a Donald Trump el señor Bolsonaro. O un partido dominante que no pasa del 51% y no puede gobernar solo, pero sí puede liderar coaliciones de gobierno estable. Este fue el caso de muchos partidos populistas que en los 90 hicieron las reformas neoliberales. ¿Ok? O partido modelo, los otros se lo copian. Caso del peronismo en Argentina. El tamaño no importa, se puede ser un partido modelo siendo un partido pequeño. Lo que importa en el partido modelo es que inspira a los demás se copian. ¿Ok? Bueno, después hay una reflexión sobre, pero esto lo vamos a ver en su momento, hay una reflexión sobre por qué todo este desorden y caos político por doquier en Occidente, la culpa es de los liberales, ¿ok? Y también de los cristianos, pero eso lo veremos en su momento. Ahí vamos a estudiar en India, página 2, el caso de un partido liberal interesantísimo, el partido Swatantra, ¿ok? Que fue un partido modelo, sobre todo para otro que le sucedió en la línea del liberalismo clásico, el partido Lok Sabha, ¿ok? Lo vamos a estudiar ahí en 3. Y nos detenemos un poquito en la página 3, porque India se parece mucho a Latinoamérica. Hay un consenso pro estatismo y socialismo. Hay un partido liberal y sectores empujando a una transición, pero en continuo y desgastante forcejeo, pulseada por medidas liberales a menudo puntuales aisladas, a veces muy tímidas. 3. Sectores avanzados de un partido populista como el Partido del Congreso abrazan tales reformas, pero sin convicción. Fue en el caso de, en los 90, México, Venezuela y Argentina, donde el PRI, Acción Democrática y el peronismo abrazaron las reformas liberales, pero sin convicción, empujados por las continuas crisis y por presiones del Fondo Monetario y los organismos internacionales. Obviamente la gente no ve mejoras palpables e inmediatas, así que el escaso apoyo a las reformas se esfuma enseguida y el campo antirreforma se fortalece. ¿Esto es América Hispana? No. ¿Esto es Brasil? No, es la India, señor. Es la India. Dentro del campo antirreforma, es el punto quinto, las diversas facciones politiqueras compiten entre sí. Es decir, lo que quiero destacar aquí, marcar aquí, es lo siguiente.
que siendo enorme el consenso a favor del estatismo y el socialismo, entonces toda la competencia es una competencia politiquera, a ver, quítate tú para ponerme yo. Eso es la India. Aquí lo vamos a ver en su momento. ¿Okay? 6. Los más radicales retoman el control y pueden pasar años hasta el siguiente intento de reforma. En la India, al igual que en Hispanoamérica, hubo intentos de reforma en los 60. Después pasaron 10 años y el siguiente fue en los 80, en los 90. Después pasaron como 15 años para que haya otro intento de reforma, con algunas privatizaciones, desregulaciones y aperturas, pero muy poquitas, muy chiquitas, son insuficientes para conseguir un campo pro reforma con apoyo fuerte, sostenido y constante. Aquí está el forcejeo, las liberaciones económicas más adelante en los 60, en los 80, en los 90, y algunas en el impacto, algunas, o sea, claro que hay impacto, pero no es suficiente, tienen que ser reformas a fondo. En la página 9 tenemos el tigre celta, Irlanda, ¿ok? Otro caso como el de Islandia, los dos empiezan con I, se llama parecido, Irlanda, Islandia, es muy, muy parecido el caso de Irlanda, ahí tiene. El tigre celta, un despegue económico muy bueno con políticas de libre mercado, pero el pobre líder que se llama Charles Haughey, ese está en la página 11, Charles Haughey, muy parecido a Menem en Argentina, yo lo encuentro idéntico a Menem en Argentina, solo que no le daba por la farándula y los automóviles, ¿ok? Pero ahí tiene los partidos y los alineamientos de los partidos en la página 12, izquierda, centro y derecha, ¿ok? En la página 13, los partidos son lo contrario a los partidos de ahora y los partidos completos. Y esto no es América Hispánica, es Irlanda. Los partidos son ideológicamente opacos, programáticamente nebulosos e imprevisibles, atrápalo todo, se reducen a maquinarias puramente electorales. ¿Ok? Es decir, lo contrario de los partidos completos. Los partidos completos son 1, programáticos, 2, ideológicos, o sea, transparentes, programáticos, representativos y electorales. Bueno, esto es lo contrario, es en Irlanda y parece Hispanoamérica. Claro, un país católico, ¿no? Ideológicamente opaco, programáticamente imprevisible, capaces de toda voltereta. Hoy son libre mercado y mañana son anti-libre mercado, atrapa todo, pragmático, ciudadano, transversales, de consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Se reducen a maquinarias electorales y nada más. Y por último, yo había dejado Italia a lo último, pero bueno, hoy estudiamos Italia por lo de ayer, Meloni. Y en la página 17 hay 12 lecciones que son de todos estos estudios de caso. Para eso estamos aquí, para eso pagamos la, ¿cómo es? La mensualidad que hay que pagar. ¿Ok? Bueno. Sí, lo que pasa es que no sé si se le perdió a Tapia, no sé si la señal o no sé, que se le perdió. Ah, que se fue Tapia a la asamblea del partido. Ok. Aquí está Sandra Álvarez, ya puso los videos. Ah, claro, es que los de Perú tienen su asamblea ahorita. Ok. Entonces, pero de todos modos, ahí en el chat quedan, ya sé, yo no puedo compartir pantalla, la tecnología no es lo mío, me enredo todo.
¿ok? Con el mouse y los botones y el keyboard me enredo todo. Entonces, pero bueno, ahí están, el documento está en el chat, ¿ok? En el chat, allí tenemos los 3 documentos que compartimos hoy, ¿no? La hojita de las congruencias, eso es clave, eso forma parte del glosario que estamos haciendo. Y las 2 cartillas de reformas limitadas, estudio de casos, con las lecciones que hay que aprender. Ok, vamos con Javier Nieves y cierra Jorge Chapas como siempre. Adelante, Javier. Gracias, Alberto. No, mientras estaba dando la razón mostrando el ejemplo de India, además, recordé que además, en el caso de venezolano, además de las reformas limitadas que intentó Carlos Andrés en el segundo gobierno, Caldera también, cuando hizo con Pekov. con Pekov, sí, hizo la agenda Venezuela, y el día que la fue a presentar en cadena nacional y todo, millones de venezolanos esperando a ver cuál era el cambio, empezó con la frase, solo Dios sabe cuánto me cuesta. Hizo el anuncio. Yo recuerdo porque nosotros escribimos algo sobre este asunto y varios periodistas tomaron el asunto, como si este es el líder, este tipo es el líder del cambio, es el líder de la reforma. La agenda Venezuela ya fue vendida como la cosa que iba a resolver por fin el asunto, e invoca a Dios para que sepamos que a él le cuesta mucho y Dios es el único que sabe lo que le va a costar hacer aquello que estaba en la línea correcta, pero eran tímidas. Entonces ahí nos confesamos todos, nos persignamos y dijimos, no, esto no da para ninguna parte. Si este es el jefe y no cree en esto, no hay convicción. Bueno, aclaremos para los que no son venezolanos que Caldera era un tipo de izquierda y apoyó el golpe de Chávez. Al día siguiente en el Congreso fue y dijo que el intento frustrado de golpe de Estado de Chávez se justificaba. Eso fue el 5 de febrero. El 5 de febrero, sí. Entonces, o sea, al día siguiente el golpe. Exacto. Por presiones del Fondo Monetario y los organismos internacionales y por la crisis económica, se vio obligado a hacer un programa tímidamente liberal que le puso neoliberal, perdón, no liberal, tímidamente neoliberal que le rotuló Agenda Venezuela y puso al frente de Corriplan ahí a Pekov, un guerrillero. Entonces, ¿qué reformas liberales van a hacer unos tipos que toda la vida fueron de izquierda? No joda. Por eso dijo que le cuesta, solo Dios sabe lo que me cuesta. Y de allí vino el chavismo. Entonces era el proceso, ¿no? No la hiciste, ahora te sale el diablo. Pero te voy a hacer una pregunta, Javier Nieves Brizuela. ¿Te sirve para entender a Venezuela lo que estudiamos de Irlanda, Islandia, la India, Italia? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Cómo ayuda a entender nuestros países mirar las experiencias de otros países que están muy lejos? ¿Ok? Cuando veamos China de nuevo, si es que vemos China de nuevo, vamos a ver. Ok, sí, a ver, Miriam, si puedes, comparte la última página del último que acabo de poner, que se llama Seguimos con reformas limitadas. Si puedes, la última página. Por favor, mientras... Ok, si se puede, si no, bueno, queda ahí en el chat. Bueno, vamos con Jorge Chapa y gracias por haber desnudado a Giorgia Meloni. De nada, profe. Muy buenas noches a todos. Saludos, amigos. Bueno, yo tengo una consulta acá, profe, porque en esta primera página del documento Reformas Limitadas, me hace un poco de ruido el texto que dice, para que un proceso de transición sea exitoso, hay una secuencia de 3 factores.
y es que por secuencia, ya saben, ¿no? Siempre hay gente que No, no es piensa gradualismo, no que es es gradualismo, gradualismo. Sí. no, Eso quería enfatizar y que usted pero aclarara, porque supongo que son no, efectos del no, no es shock, ¿no? gradualismo, no es gradualismo. No. Va, pero quítalo de ahí para que Miriam comparta pantalla con Ajá, ahí está. Aquí, mis queridos amigos, en la última página de la segunda cartilla, ¿ok? Esto cuesta, por eso Miriam cobra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sacar estos 12 lecciones imprescindibles de los estudios de caso no cuesta? Bueno, ahí está Alan Sánchez, que es mi ángel de la guardia, que Alan Sánchez paga mucho gasto, pero yo no quiero que pague todo, me parece abusivo. Por eso tenemos que poner plata. Ahora salen los argentinos, no, es que nosotros no tenemos plata. Bueno, pero es que eso dicen todos. Si se le hace caso a todo y no se le cobra a nadie, entonces Alan va a salir muy perjudicado. Pero ¿cuál es el beneficio? Aquí tenemos el beneficio. Este extracto, estos 12 puntos, son las 12 lecciones importantísimas que se desprenden del estudio de caso, que no hace Laje ni Márquez ni... ¡Ay, no! Eso no. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Ok? Ahí lo tienen. Del 1 al 12. Lo vamos a ver en su momento porque estas cartillas las vamos a ver con cuidado, porque alguien puede pensar que cómo sale esto de los estudios de caso. Bueno, es que ahí está. Estas lecciones están intercaladas en los estudios de caso. Las dos cartillas tratan, la primera de Islandia, de Irlanda, perdón, no, de Israel, y las otras de Irlanda, Italia, etcétera. Ok, sale. Chao, Alan. Un abrazo. Gracias por todo. Dice que está bien dispuesto para el foro. Bueno, esto solo se puede aprender estas dos lecciones si uno investiga concienzudamente, ¿ok? Saca las lecciones, aprende, no es soberbio, sino hay que ser un poco humilde, hay que no creer que se la sabe todo, como los opinadores de YouTube y de Facebook y de Twitter. Bueno, ya se va Edwin Vela. Ok, Chapas, cierra con por favor, con un brochazo de esos de cierre tuyos, y supongo que nos explicarás para ir tú, contar con tu grata presencia en Puebla. Sí, profe. Bueno, creo que hoy es propio cerrar con una felicitación para el equipo de Liberemos México. Una felicitación enorme, primero porque, bueno, tuvieron la suerte de celebrarlo, ¿no? Por ahí creo que todos vimos en redes sociales el asado que se lanzaron. Dice que se comieron como 2 vacas enteras, bien por los chefs y demás, así que una felicitación, un aplauso público para ellos. Y sí, desde luego creo que la noticia para celebrar hoy es la candidatura y bueno, ya de alguna manera con el objetivo claro de celebrar el 8º, ¿no, profe? Es el 8º, yo ya vengo perdiendo la cuenta, es el 8º foro, ¿no? El 8º Sí, foro liberal. Gustavo Romero lleva la cuenta. Sí, es el 8º foro liberal de América Latina, ¿no? Creo que esa es una excelente noticia, el hecho de que México se haya propuesto organizarlo y claro, yo estoy bastante cerca, así que junto con el equipo haremos un esfuerzo por estar ahí, algunos representantes de Fusionista Guatemala, ¿no? Así que un aplauso para Aleida, Artemio, Alan, Eric y bueno, todo el equipo
que se ha lanzado con este objetivo y que sin duda, creo yo, va a catapultar y a entusiasmar a muchísimos más líderes y a hacer crecer la organización Liberemos México, que eso es pues un resultado que vendrá por añadidura seguramente del evento. Así que pues tienen todo nuestro apoyo seguramente, ¿verdad? El apoyo del presidente José Luis Tapia, del Partido de Evolución, así que pues una felicitación enorme y gracias a Dios, ¿no, profe? Que hemos encontrado a alguien que se organice este evento anual. Invitarlos desde ya, ¿no? Así que agéndenlo. Y una vez más, muchas gracias, profe, por el estudio, las municiones que nos da lunes a lunes y a estudiar, a ver videos, a trabajar durante la semana y a prepararnos para el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Saludos a todos. Bueno, a José Aguilera es el que le queda más lejos México, ¿ok? Pero José Aguilera tiene contactos con el Estado Profundo en Chile. Le puedo pedir un bono a Boric para poder viajar. Así que en una de esas lo tenemos, ¿ok? Depende de sus contactos en el Estado Profundo, con el Estado Profundo. Bueno, queridos amigos, Artemio es el que... un detalle, Artemio es el que trajo la carne anteayer, ¿no? El sábado pasado. Y va a llevar carne también a Puebla en marzo, así que la carne sí va a ser una donación del foro. Ahí consultaremos con Daniel Ocada cómo está el presupuesto. Un abrazo grande para todos y ya sabe, estudie que para burro no se estudia. Un abrazo. Buenas noches, gracias. profe. Nos vemos. Abrazos Chao, a Gracias, todos. Jasmine, Abrazo. gracias. Abrazo para todos. Feliz noche. Adiós, Gracias a adiós, adiós, todos. adiós. Gracias, Bye, bye. Jorge. Chao, chao. Felicitaciones. noches. Felicitaciones a Leida. Felicitaciones a Gracias. todos. Bye, bye. Gracias, Sandra, a todos. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches.